Tiene la palabra el diputado Juan Mario País. Gracias, señora presidenta. Vamos a tratar de reflexionar y de fundamentar el presente proyecto de ley desde la óptica constitucional y del derecho público provincial. En un comienzo, y cuando se hablaba de una negociación ríspida con los estados provinciales, con los gobiernos provinciales, y circulaban diferentes borradores, los primeros reparos que existían eran sobre la constitucionalidad del texto. Un texto que debía armonizar los intereses de los titulares del dominio con el que tenía la competencia, la jurisdicción en materia legislativa, que era el Estado Nacional. Sin dudas, nosotros creemos que los gobiernos provinciales y el Gobierno Nacional han llegado a un acuerdo que implica una norma que en principio se ajusta a la Constitución y recepta y respeta los intereses de los gobiernos provinciales. Mire, señora presidenta, nosotros estamos tratando una ley que en realidad es el anexo 2 de un acuerdo federal, el denominado Acuerdo Federal para el Autoabastecimiento de Hidrocarburos, que fue firmado el 16 de septiembre del 2014 por los gobernadores de las provincias productoras, es decir, por los estados, por los gobiernos de las provincias productoras de hidrocarburos y por el Estado Nacional. El precedente de este acuerdo es la ley corta, la cual se va a ratificar y se va a potenciar. El precedente de este acuerdo también fue otro acuerdo, porque la ley corta no fue la inspiración solamente del gobierno del presidente Néstor Kirchner, fue el resultado del Acuerdo Federal de Hidrocarburos del 16 de octubre del 2006, hace 8 años, que fue suscripto por las provincias productoras y por el Estado Nacional. Ambos instrumentos son una manifestación concreta, práctica y efectiva de lo que se denomina en derecho constitucional el federalismo de concertación. No estamos votando una ley convenio en este Congreso, ahora vamos a profundizar el análisis. Estamos votando el anexo 2, una ley en la cual el Congreso de la Nación es absoluta y autónomamente competente y tiene una competencia explícita que emerge del 35, inciso 12 de la Constitución. Pero este acuerdo complejo, que tiene 2 anexos, en su primer anexo, suscrito por las provincias y por la Nación, regula una materia tributaria, competencia exclusiva de las provincias en cuanto a algunos impuestos para homogeneizarlos. Y es allí donde las provincias argentinas, el 16 de septiembre de 2014, en su anexo 1, han comprometido específicamente consensuar, por ejemplo, entre otras cosas, las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos, llevándolas todas al 3%, algunos la tenían en más y otras en menos. También, durante la vigencia de los permisos y concesiones, las provincias se han comprometido a no gravar con nuevos tributos ni aumentar los existentes específicos, salvo las tasas retributivas de servicios y las contribuciones de mejoras o incremento general de impuestos. Incremento general de impuestos están abiertos y comprometidos. Y las provincias también se han comprometido a no incrementar las alícuotas del impuesto de sellos. Este anexo 1, firmado por los gobernadores con el Estado Nacional, va a tener que ser ratificado por cada una de las provincias productoras a través de sus legislaturas y va a tener que ser ratificado por ley. Van a ser las provincias de Mendoza, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, Salta, Formosa, La Pampa, Jujuy y Tierra del Fuego. Ese ámbito es un ámbito provincial. Ese ámbito justamente culmina con una necesidad ya anunciada en la Ley de Soberanía Hidrocarburífera de que debíamos homogeneizar las condiciones de una actividad que no reconocía fronteras, porque incluso hay cuencas hidrocarburíferas interprovinciales. Y esta necesidad de homogeneizar también ha dado marco a esta solución doble y compuesta. Por un lado, un anexo primero para que resuelvan las provincias y un anexo segundo que es la modificación de la ley de hidrocarburos. Y a esto nos vamos a referir ahora. Esta modificación
de la ley de hidrocarburos potencia fundamentalmente en el reconocimiento de la titularidad dominial de las provincias argentinas. Es decir, ratifica y amplía los derechos que emergen de la ley 26.197, de la ley corta. Por eso se han acallado aquellas voces que la tildaban de inconstitucional, más allá de alguno que yo creo que con gran, yo diría, imaginación quiera ver lo que la ley no dice. Cuando la ley dice la nación y las provincias, según su competencia, está hablando de que en el territorio de cada una de las provincias la única autoridad de aplicación, el único poder concedente van a ser los estados provinciales. Y cuando hablamos de la potestad del Estado Nacional, únicamente va a ser en todo lo que excede al mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva de la Ley 23.968, que es así, es territorio nacional y está reservada a la nación. Yo creo que este acuerdo federal para el autoabastecimiento de hidrocarburos es una herramienta necesaria. Primero, porque regula una actividad que había comenzado a funcionar y que es materia de prácticamente este debate. La explotación no convencional, que no tenía regulación en el hidrocarburos. Nosotros ofrecemos una solución, ofrecemos una regulación. Ojalá encontremos después una regulación superadora, pero al menos regulemos esta actividad. Esta ley no es excluyente de una futura ley de presupuestos mínimos en materia hidrocarburífera. Ya tenemos la Ley General del Ambiente, existen normas de presupuestos mínimos en materia del Código de Minería y existen normas ambientales en todas las jurisdicciones provinciales, algunas mucho más extendidas que otras y mucho más complementarias que los presupuestos mínimos, porque esas las provincias, las que tienen el poder de policía efectivo en materia ambiental y las que tienen incluso la legislación y la potestad de legislación complementaria. ¿Qué significa complementaria? La posibilidad de agregar los requisitos a los presupuestos mínimos en la cantidad, calidad que estimen pertinentes para lograr el objetivo que traza el artículo 41 de la Constitución, la preservación del ambiente. En este marco y en este federalismo de concertación, la ley realmente no solo regula, yo creo que con bastante especificidad, las potestades de la nación y de las provincias, pero fundamentalmente en lo que es materia a concertar, la propia ley de fondo justamente no se impone a las provincias, sino que habla de propender. Se habla de pliegos licitatorios comunes, por supuesto, el pliego de condiciones generales, para lo cual se va a tener que acordar entre nación y provincia un texto único. ¿Y qué va a quedar para las provincias? Todo. Le va a quedar el pliego de condiciones particulares, la posibilidad de regular todo eso. Las provincias van a poder decidir el llamado a licitación, el desarrollo de la licitación y la adjudicación del contrato. Nadie más que la provincia van a adjudicar el contrato. El ejercicio de la fiscalización y el control del cumplimiento del contrato. Si alguien no controla y no fiscaliza la ejecución debida del contrato, no es culpa del gobierno federal, es culpa de cada gobierno provincial. Cada uno va a tener que hacerse ensayo de lo que pasa en su provincia y no echarle la culpa al gobierno nacional. La aplicación de sanciones por incumplimientos es potestad de las provincias argentinas, sino de la nación. La evaluación del impacto ambiental, potestad de los gobiernos provinciales permanentemente. E incluso la ampliación de la legislación ambiental para preservar el ambiente. La evaluación del otorgamiento de prórrogas también es potestad provincial. La decisión discrecional de reducir incluso el monto de las regalías también es potestad provincial. Pero acá vemos que hay verdaderos avances de la ley. Siempre nos hemos quejado de que estábamos atados a un concepto de regalía que en algunos fallos aparece ser como tributario y en otros no de la Corte Suprema. La regalía, que es esa contraprestación que paga el que explota el recurso por apropiación al Estado provincial. Hoy inclusive deja de ser el 12 fijo y tan vilipendiado, puede llegar hasta el 18%. Es más, esta ley incluso consolida la mayor renta que han logrado los estados provinciales en la renegociación de los contratos, los actuales contratos. Acá se ha citado el caso de la provincia del Chubut. La provincia del Chubut, en su renegociación, criticable o no, renegoció una mayor renta que viene percibiendo desde el año 2007. Esta ley la consolida, la va a seguir percibiendo. Lo mismo va pasado con otras mayores rentas de otras provincias. Esta ley consolida
esas renegociaciones que fueron hechas en las provincias conforme el marco de la ley corta. Le damos el dominio, le reconocemos el dominio porque emerge de la Constitución, pero también este reconocimiento del dominio, la ley federal regula el funcionamiento institucional, regula en el marco de lo que es la jurisdicción, pero posibilita que las provincias desarrollen su potestad en plenitud. Esta es una ley absolutamente federal. Y en este marco nosotros queremos decir, señora Presidenta y señores legisladores, que la vamos a apoyar, que esta ley se ajusta a la Constitución Nacional, la honra y se ajusta a las constituciones provinciales. Esta ley potencia una actividad, regula algo que faltaba, vamos a concluir, regula algo que faltaba y como bien dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Guer, en esta materia, la vocación de la Constitución Nacional, creadora de una unidad, no por supresión de las provincias, sino por conciliación de la extrema diversidad de situación, riqueza, población y destino de los estados que la conforman, cuyo conjunto se confunde con la nación misma, consagrando el principio de hacer un solo país para un solo pueblo. Por eso vamos a votar esta norma, porque vamos a lograr un mejor país, mejores posibilidades de desarrollo, mejores posibilidades de crecimiento para cada una de las provincias productoras y para todo el Estado Nacional, porque el autoabastecimiento no solo recaerá en beneficio de las provincias productoras, sino de la nación toda. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado.